fuerza, voluntad, furia. Capítulo 1. Esas palabras, para bien o para mal, encerraban tras sí una definición que resumaba fuerza y eran conceptos con los que innumerables seres deseaban estar asociados. Considerado como la encarnación viviente de esas palabras, Naruto Phoenix fue una figura un tanto controvertida en todo el mundo sobrenatural. Su fuerza, su carisma e incluso su amabilidad provocaban admiración en todo tipo de personajes y de todas las facciones. Y el Diablo Rubio era famoso por haber mostrado compasión y misericordia incluso a los enemigos jurados de su raza, los ángeles y los ángeles caídos. Esos actos de misericordia, si bien provocaron el desprecio de la mayoría de los demonios mayores que desaprobaban sus acciones, le granjearon el cariño de las figuras importantes tanto del cielo como de Grigori, quienes estaban agradecidos por su compasión. E incluso los demonios más impresionables quedaron impresionados por él. Debido a esas cualidades, Naruto Phoenix fue adorado por muchos en el mundo sobrenatural. Sin embargo, esas mismas cualidades hicieron que muchos, demonios o no, lo detestaran. Entonces, era natural que cuando Naruto Phoenix, uno de los grandes héroes de la guerra civil del diablo y el principal contendiente para el puesto de Lucifer, desapareció abruptamente, el mundo sobrenatural tuvo reacciones encontradas ante la noticia. Innumerables seres, demonios o no, incluidos incluso ángeles y ángeles caídos, lamentaron la inesperada noticia de que alguien poderoso pero increíblemente amable había desaparecido sin dejar rastro. Al igual que muchos otros estaban más que emocionados con la noticia. Algunos lo detestaban simplemente por ser un demonio, otros lo despreciaban por su compasión. Sin embargo, la mayoría lo aborrecía por su increíble poder e influencia. Sin embargo, antes de su desaparición, nadie se atrevía a desafiarlo por temor a provocar su ira. Era simplemente demasiado fuerte, de un nivel sobrenatural. La idea de poder matar al aspirante al título de Lucifer era desesperanzada. Pero sin importar de qué lado estuviera un individuo, ya fueran los que celebraban o los que lamentaban la desaparición del héroe demonio, todos ellos, sin falta, compartían una pregunta en mente. ¿Dónde estaba Naruto Phoenix? Esa fue la pregunta que quedó prácticamente sin respuesta durante 200 años. Hasta ahora, la respuesta a esa pregunta los habría sorprendido a todos. Otra dimensión. En un mundo completamente nuevo, prácticamente libre del elemento sobrenatural de esta dimensión. No había demonios, ángeles ni ángeles caídos, dragones ni dioses ni nada más. Solo existían humanos que poseían chakra, junto con parásitos alienígenas y masas de chakra llamadas Biju. Y el lugar de Naruto en ese mundo era el séptimo Hokage. Líder de la aldea más grande y poderosa del mundo. Y, lo que es más importante, era el orgulloso padre de 3 niños traviesos y esposo de la recatada y hermosa Hinata Hyuga. Sí, él tenía un lugar en ese mundo. Un lugar íntimo. Como Naruto Uzumaki. De pie junto a las ventanas que daban a la extensión de vegetación exterior, unos estoicos ojos azules brillaban en la oscuridad, esos charcos oceánicos no traicionaban ni una pizca de pensamientos mientras contemplaban la lluvia aparentemente interminable. Un rayo cayó sobre la tierra. Naruto lo ignoró, con los brazos cruzados, contemplando todo en silencio. Año y medio después de su regreso, aún se sentía inextricablemente perdido. Suponiendo que uno pudiera de alguna manera obtener la respuesta a la pregunta que plagaba al mundo sobrenatural, la pregunta de la desaparición de Naruto Phoenix, otra pregunta surgiría para tomar su lugar. ¿Por qué? ¿Por qué abandonaría su mundo cuando era inmensamente respetado, inmensamente amado, inmensamente poderoso y estaba a punto de alcanzar el liderazgo sobre toda la raza demoníaca? Solo los más cercanos a él y aquellos con poder sabían el motivo. La pérdida de su familia. Un giro morboso y trágico de los acontecimientos, ambientado unos meses después del final de la guerra civil de los demonios y orquestado nada menos que por Lisebin Lucifer, un superdemonio cuyo poder superaba incluso al de su padre, y el que por puro aburrimiento, decidió condimentar las cosas invadiendo repentinamente la finca Fénix y matando a los padres de Naruto antes de huir. El dolor que siguió una vez que Naruto se enteró de esa revelación. Decir que fue desgarrador fue describirlo suavemente. La muerte de sus padres, los 2 individuos que habían colmado a Naruto de tanto amor, afecto y apoyo que incluso superaba al de un Gremory, rompieron al rubio sin posibilidad de reparación. De repente, no importaba que la guerra civil hubiera terminado con ellos como ganadores, no importaba que pronto fuera coronado como el líder de la raza demoníaca, y no importaba que estuviera saliendo con Gaifia Lucifuge, una mujer a la que amaba hasta el fin del mundo y a la que planeaba proponerle matrimonio pronto. Porque cada gramo de felicidad en él se apagó, se extinguió, al darse cuenta de que no logró proteger a la familia que tanto amaba.
y el enorme agujero en el lugar donde se suponía que debía estar su corazón, fue reemplazado por un dolor y una rabia tan grandes que emprendió una cacería por todo el inframundo, usando cada gramo de recurso disponible para encontrar y asesinar al demonio que le quitó a su familia. Si algo bueno había salido de la guerra civil contra los demonios, era el hecho de que el inframundo estaba separado del mundo humano, y eso significaba que Risebim estaba a su alcance. Estaba tan concentrado en cazar a Risebim, que Naruto incluso abandonó a Graifia antes de cerrar cualquier contacto con sus amigos que se preocupaban por él. Durante una semana entera, Naruto buscó en cada rincón del inframundo, incluso usando una técnica de clonación desarrollada recientemente que funcionaba de manera muy similar a los clones de sombra con memoria compartida, excepto que los clones eran intangibles y no tenían mucha aplicación en batalla. Con alrededor de 100 réplicas junto con el original buscando día y noche, sin dormir entre ellos, Naruto pronto encontró al hijo del Lucifer original, escondido cerca de las fronteras del extinto clan Malpas. Risebim había subestimado las capacidades de caza del rubio y pagó caro por ello cuando Naruto inmediatamente lo enfrentó al combate. Agotado por incontables noches de insomnio y con poca energía como estaba, Naruto Phoenix de alguna manera todavía estaba dándole una paliza al hijo del Lucifer original. Según todos los indicios, Naruto ni siquiera debería haber sido capaz de luchar en su estado de agotamiento extremo, pero la rabia que sintió lo impulsó hacia adelante y, con un impulso intenso, golpeó a Risebim y le mostró exactamente por qué era considerado el demonio más fuerte. Tan intensa y poderosa fue la pelea, que inmediatamente atrajo la atención de muchos demonios de alto rango, incluidos sus amigos y su examante que aparecieron en las ruinas del clan Malpas, observando con asombro y preocupación cómo los dos superdemonios peleaban. Una barrera separaba a los espectadores de interferir, creada por Naruto con la intención de evitar interferencias externas y volver nulos e inútiles los hechizos de cualquier teletransportación. Creado únicamente para garantizar que Risebim no pudiera escapar. La batalla duró casi medio día antes de que Naruto pusiera a Risebim de rodillas, golpeado casi hasta la muerte, y rogando por misericordia. Mirándolo con ojos fríos y llenos de ira, el demonio más fuerte no le mostró piedad mientras agarraba y presionaba la garganta de Risebim, y con un estallido de poder, lentamente aumentó el calor de sus llamas hasta que alcanzó grados que superaron incluso las veneradas y respetadas llamas de Amaterasu, la diosa del sol. Ni siquiera la barrera que protegía a todos los que observaban les impidió sentir el intenso calor de las llamas de Naruto, llamas tan azules y ardientes que parecía como si el sol se hubiera ocultado con ellas. Nadie podía apartar la mirada, su mirada estaba fija en la escena de Risebim siendo quemado vivo, gritando fuertemente de dolor antes de que sus cuerdas vocales fueran destrozadas. Fue un testimonio de la durabilidad de Risebim que estuviera vivo y que su cuerpo no se convirtiera en cenizas incluso cuando el fuego alcanzó 3/4 partes de su poder de calentamiento. Cuando las llamas de Naruto alcanzaron su punto más alto, el cuerpo entero de Risebim ya estaba quemado hasta quedar crujiente, y no pasó mucho tiempo antes de que su propia forma se convirtiera en cenizas. Esa fue la escena que los demonios habían presenciado, e incluso los más cercanos a él estaban paralizados por el miedo cuando Naruto dejó caer la barrera antes de teletransportarse. La culpa inundaría los corazones de quienes lo cuidaban y lo amaban, impidiéndoles visitarlo durante los siguientes días debido a la vergüenza. La noticia de la batalla y de la muerte de Risebim pronto se extendió a todos los rincones del mundo sobrenatural. La forma brutal en que el superdemonio falleció provocó que aquellos que ya odiaban al rubio tuvieran aún más miedo de provocar su ira. Solo pasaron unos pocos días más hasta que Naruto desapareció del mundo, dejando atrás a innumerables personas, incluida una Graifia llorosa y desconsolada cuando se enteraron de su partida sin previo aviso. Una partida hacia otro mundo, otra dimensión, posible solo gracias al ser que había residido en la brecha dimensional. Gran Rojo. El dios dragón. Los dragones de los dragones. La existencia más fuerte. Y le fue otorgado otro título específico que hizo que Naruto Phoenix lo buscara. El dragón de los sueños. El dios dragón era un ser nacido literalmente de un sueño, así que no era descabellado pensar que Gran Rojo pudiera ayudarlo en su empeño de vivir una segunda vida. Eso era lo que había teorizado. Solo que no tuvo en cuenta una cosa. Gran Rojo no era del tipo que ayudaría a enviar a otro ser a una dimensión diferente, pero después de una incesante insistencia, el ser más fuerte fue adquirido con la condición de que Naruto Phoenix lo impresionara en su batalla. Y lucharon. El Gran Rojo era un enemigo temible, y de no ser por sus poderes curativos, el demonio ya habría muerto hace mucho tiempo.
Para ser honesto, por impresionante que fuera, el diablo sabía que con sus habilidades actuales, simplemente no había forma de ganar contra la existencia más fuerte. En este punto, parecía que la vida muy pronto llegaría a su fin para el heredero del clan Fénix, y si ese realmente fuera el caso, entonces Naruto saludaría al más allá. Pero no sin antes dejar su huella. Naruto efectivamente lo había hecho, había lanzado un ataque tan poderoso que dejó una quemadura visible justo en el lado izquierdo del núcleo del dragón. Un ataque que impresionó severamente a la existencia más fuerte. Tan impresionado quedó el dragón de los sueños, que puso fin a su batalla para respetar y reconocer la petición que se había hecho. Gran Rojo le había impartido a Naruto el conocimiento de un hechizo que enviaría su propia esencia a un nuevo mundo, donde podría comenzar de nuevo. El único problema era que era muy poco probable que recordara algo de su vida pasada. A Naruto le pareció bien eso. En realidad él lo prefería. Lo único que le quedaba del mundo que pronto abandonaría eran sus amigos y su examante. El héroe Fénix no podía soportar la idea de hablar casualmente con Ajuka, Serafal y Falbium, no después de cómo los había ignorado en su búsqueda de venganza. Tampoco podía olvidar a Sela. Una mujer y amiga verdaderamente extraordinaria, a quien conocía desde la infancia. Una mujer a la que apreciaba profundamente y a la que daba por sentado. ¿Cómo se suponía que debía enfrentarla cuando Naruto la había tratado con la misma crueldad que a sus demás amigos? Y fuésela por el amor de Satanás. Ella, más que todos los que conocía fuera de su familia y posiblemente de Graifia, siempre se preocupó profundamente por él, afirmando que nada le importaba más que su salud y felicidad. Vaya amigo que era, no apreciaba a su mejor amigo de la infancia que siempre pensaba en su futuro y su felicidad. Él no merecía ser su amigo cuando no la apreciaba como ella lo apreciaba a él. Y por supuesto Graifia, ella fue quien recibió la peor parte de lo que Naruto le había dado en su afán por vengar a su familia. Ni siquiera podía mirar a la mujer que amaba después de haberla abandonado tan cruelmente. Con esos pensamientos en mente, el diablo usó el hechizo adquirido, desapareciendo en la nada mientras su alma partía hacia un mundo que eventualmente llegaría a amar. Había pasado mucho tiempo desde entonces, 30 años según su cuenta, 60 para todos los demás en este mundo, cuando la esencia de Naruto Fénix había despertado dentro de Naruto Uzumaki durante el final cercano de su batalla con Ishiki Otsutsuki. Las impresionantes habilidades curativas del clan Fénix, tan poderosas que se pensaba que quienes poseían esas habilidades eran inmortales, estaban inextricablemente ligadas con la esencia de Naruto Fénix. Y con la fusión del espíritu de Naruto Uzumaki con el de Naruto Fénix, de donde originalmente se había derivado el alma de Uzumaki, llegó el nacimiento de Naruto Uzumaki Fénix. Un guerrero cuyos poderes y habilidades eran una fusión de ambas esencias volviéndose un todo. Ishiki Otsutsuki difícilmente había sido rival para el poder de Naruto Uzumaki en modo Baryon. Pero con la fusión de ambas esencias y el nacimiento secuencial de Naruto Uzumaki Fénix, y con el inmenso debilitamiento debido al modo Baryon, llegó la desaparición de Otsutsuki. Naruto había limpiado el piso con él antes de la fusión e incluso en el caso improbable de que Ishiki se hubiera estado conteniendo y estuviera en su mejor momento, todavía no podría derrotar al rubio que ahora era mucho más fuerte y también estaba en posesión de la casi inmortalidad del clan Fénix, lo que le permitía al demonio Shinobi ingresar al modo Baryon a voluntad sin repercusiones. No es que lo necesitara. Desde allí, Naruto había defendido la nación elemental durante otros 70 años, derrocando a cualquier parásito alienígena que llegara con la intención de conquistar su segundo mundo natal. Su esposa y sus 3 hijos sabían la verdad, les contó todo en la primera oportunidad que tuvo. Y tal como lo esperaba, lo aceptaron sus verdaderos orígenes. Una suave sonrisa tiró de los labios de Naruto. Aceptándolo. Exhalando, Naruto permitió que la calma lo invadiera. La tranquilidad embotó sus sentidos mientras se entregaba a la paz interior, una paz que nunca podría haber alcanzado hasta que finalmente encontró una familia en Hinata, Boruto, Himawari y Kawaki. Naruto los amaba inmensamente, y ese amor era bien correspondido, lo que permitió que comenzara el proceso de una curación profunda, una curación que ayudó a reparar los pedazos destrozados de su corazón después de haber recuperado los recuerdos de su primera vida. El tiempo voló. Habían pasado muchísimos años desde su batalla contra Ishiki, y muchos cambios habían ocurrido desde entonces. El mundo aún vivía en paz. El miedo a la guerra y la devastación se había desvanecido hacía tiempo, especialmente después de que Naruto matara a todo el clan Otsutsuki. Hinata estaba muerta, habiendo sucumbido a la vejez mientras sus hijos ya no eran niños. Cada uno de ellos tenía ahora sus propios hijos y nietos y,
Personalmente, Naruto no podría haber estado más orgulloso de la vida que Boruto, Kawaki y Himawari habían construido para sí mismos. Había sido un duro golpe cuando ellos también finalmente cayeron en el abrazo del sueño eterno, pero el rubio podía encontrar consuelo en las décadas de recuerdos que compartió con ellos. Con la nación elemental en paz, el clan Otsutsuki muerto y sin nadie con vida a quien considerara como una de sus personas preciosas, a excepción de las bestias con cola, Naruto finalmente liberaría el hechizo que mantenía su alma en la nación elemental. Así fue como regresó a su mundo natal. 1 año y medio después, aquí estaba. Había abandonado su universo natal. Su corazón estaba destrozado y aparentemente sin remedio. Pero finalmente regresó, con el corazón reconstruido y rebosante de una sensación de serenidad que podía asombrar incluso al dios más meditativo. Y ahora incluso mientras intentaba descubrir su lugar en el mundo, Naruto Uzumaki Fennec sabía una cosa con certeza, y era que él necesitaba. Un par de brazos se deslizaron suavemente alrededor de su abdomen antes de que el shinobi sintiera la suave huella de unos labios presionando contra la parte posterior de su hombro. Naruto se relajó voluntariamente, con los ojos cerrados en éxtasis, mientras la mujer que besaba su hombro retiraba sus labios antes de colocar su rostro sobre su espalda, sus manos recorriendo suavemente su frente antes de posarse en su centro. ¿Cómo supo que era una mujer? El par de montículos que sintió aplastados contra su espalda fue un buen indicio. ¿Está todo bien, Naruto?, preguntó la misteriosa mujer. Su voz era una mezcla armoniosa de dulzura y sensualidad. No respondió de inmediato, sino que se tomó un momento para pensar en sus palabras antes de pronunciarlas. Estoy bien. Solo tengo muchas cosas en la cabeza. La respuesta divirtió a la mujer, quien soltó una risita, rascándole el torso distraídamente con la uña. Lo sé. ¿Por qué si no estarías mirando la tormenta a las 4 de la mañana? Una sonrisa pícara se dibujó en los labios de la rubia. Solo pensaba en cómo te ves, como si hubieras engordado un poco. Ella jadeó, escandalizada por su proclamación. Poco después, Naruto hizo una mueca de dolor al sentir las uñas de su amante clavándosele incómodamente en el estómago. Ay. Vale, era broma, en serio. Tienes muy mal gusto para los chistes. Le dio un golpe en el pecho para enfatizar sus palabras. Naruto no respondió, sus hombros temblaban mientras se reía entre dientes, para su falso disgusto. Tarareando contenta, la mujer se rió entre dientes antes de darle un suave beso en el omóplato. Volvamos a la cama. Hablamos mañana. Como quieras. Naruto miró por encima del hombro, sus profundos ojos azul océano se posaron en un par de suaves orbes de oro fundido. Yasaka. Varias horas después, Naruto yacía en la misma cama a la que lo arrastraron, con una sonrisa de satisfacción plasmada en su rostro mientras su amante se acurrucaba junto a él desde encima de su pecho, maullando felizmente mientras le rascaba la parte posterior de las orejas. Era uno de sus pasatiempos favoritos, rascarle las orejas o cepillarle la cola, un pasatiempo que ambas rubias disfrutaban, aunque Yasaka obtenía mayor placer del acto que él. Es comprensible porque, aún así, nunca dejaba de divertirle lo poco líder que se volvía cuando sus dedos frotaban o rozaban algún punto determinado. Muy lejos de la mujer que conoció menos de un día después de su regreso a su mundo natal. Decir que su primer encuentro fue duro era quedarse corto. La voluptuosa yokai lo había atacado nada más verlo y se vio obligado a tomar represalias. Solo que él no estaba interesado en hacerle daño como ella sí lo estaba con él, pero, fiel a su suerte, Amaterasu apareció apenas un minuto después de que Yasaka intentara atacarlo, evidentemente queriendo hablar con el líder yokai sobre algo. Al verlo, la diosa también se enfureció con su sola presencia y se unió rápidamente al ataque. Buenos tiempos, pensó Naruto con sarcasmo, sabiendo que cuanto más se prolongara el conflicto, peor se pondría. Y además, sin querer que el mundo supiera que estaba allí cuando había llegado hacía menos de 24 horas, Naruto rápidamente los sometió. Los sujetó de tal manera que el movimiento físico sería extremadamente difícil. Por si acaso, también les cortó el acceso al chakra y la energía divina antes de esperar pacientemente a que se calmaran. Las alegrías de poder usar la capa de chakra incluso cuando ya no era un Jinchuriki. Yasaka y Amaterasu eran sorprendentemente testarudos con su ira.
Cualquier intento de hablar con alguno de ellos mientras estaban atados resultó infructuoso, así que, en un acto de cooperación, los liberó, junto con su energía, con la esperanza de que finalmente comprendieran que no representaba una amenaza. Afortunadamente, su acto ayudó a apaciguar su ira hasta tal punto que finalmente recurrieron a comunicarse adecuadamente con él, preguntándose quién era, cómo estaba allí y por qué había venido. Naruto respondió tan honestamente como pudo sin revelar el hecho de que estaba en un mundo diferente antes de su llegada a Kioto. Decirles su nombre, lo que sorprendió interiormente a la pareja hasta lo más profundo. Explicando que su llegada aquí fue completamente involuntaria, y que se debió al uso de una técnica espacio-temporal diferente a la regular. Ya un poco más tranquilo, Naruto preguntó por qué estaban tan enojados, lo que reavivó su ira antes de que comenzaran a gritar sobre la injusticia que los demonios habían cometido contra ellos. En concreto, la masacre de Nekosou de hacía unos años. Esa noticia dejó a Naruto en shock, preguntándose qué llevó a la escalada de tales acontecimientos. Tan sorprendido, que incluso utilizó sus habilidades de detección de emociones para tratar de determinar si Amaterasu o Yasaka habían estado mintiéndole o incluso exagerando sobre los horrores que se llevaron a cabo en el pobre Nekosou asesinado. Y por lo que había percibido de su ira, era tan genuina como la que más. Lo que significaba que cada palabra dicha era la verdad. Ahora, sabiendo por qué su visión había enfurecido tanto a la pareja, el diablo hizo una gran reverencia para sorpresa de la pareja antes de revelarles que estaba fuera de contacto con el mundo entero y que la noticia misma de lo que sus compañeros demonios habían hecho lo disgustaba hasta la médula. Pidió perdón antes de declarar que no se detendría ante nada para garantizar que aquellos que habían participado y eran responsables de crímenes tan atroces fueran llevados aquí, donde el panteón sintoísta tendría todo el derecho a juzgarlos. Lo único que les pidió fue que no revelaran su identidad ni su encuentro. Y que le dieran un refugio temporal donde pudiera quedarse hasta que aprendiera todo lo que se había perdido del mundo sobrenatural durante las décadas que llevaba ausente. Una petición que Yasaka y Amaterasu finalmente aceptaron después de un poco de consideración cuidadosa. Fiel a sus palabras, poco más de una semana después, Naruto había regresado a Kioto y buscó sigilosamente a un Yasaka más tranquilo pero todavía aprensivo, quien a su vez convocó a la diosa del sol en su oficina. Por escépticos que fueran, ninguno de los dos vio el daño en estar solo con él, especialmente cuando el vergonzoso recuerdo de cómo Naruto los había vencido a ambos con una facilidad asombrosa apareció en su mente. Al desenrollar un pergamino una vez que estaban en un claro privado, el demonio Shinobi abrió el contenido de ese pergamino, y entre 250 y 300 demonios aparecieron, cada uno de ellos inconsciente, con los cuerpos magullados más allá del reconocimiento. A pesar de la evidencia frente a ellos, Amaterasu y Yasaka tuvieron que asegurarse de que esos demonios eran los responsables de la atrocidad de la masacre. Un uso rápido del hechizo de visualización de memoria realizado en algunos de ellos lo confirmó para la pareja. No hacía falta decirlo, pero nadie había vuelto a oír señales de esos demonios nunca más. El shinobi aún recordaba cómo el inframundo había entrado en un alboroto por la pérdida de más de 250 demonios de clase alta. Se realizó una búsqueda masiva. No dio ningún resultado después de unos meses. No era de extrañar, ya que Naruto era el Hokage, el líder de la mayor aldea de asesinos de la nación elemental. Sabría cómo borrar su propio rastro. Las relaciones entre él, Yasaka y Amaterasu se habían vuelto mucho más fluidas desde entonces. No fue exactamente una navegación tranquila, pero a medida que los días se convirtieron en semanas y luego meses, Naruto rápidamente se sintió a gusto con la pareja, tal como ellos lo hicieron con él. 10 meses después de haber conocido a la pareja, su relación con ellos se había vuelto tan buena que Yasaka incluso confió en él para que estuviera cerca y cuidara a Kunoru en su ausencia. Y él y el pequeño se habían vuelto cercanos después de muchos viajes al parque y a las máquinas expendedoras de helados. En cuanto a cómo fue con la diosa del sol, él y Amaterasu desarrollaron una relación de hermanos, uniéndose prácticamente por todo, lo que también incluía animes geniales como One Punch Man o Jujutsu Kaisen. No era algo que esperaba o planeaba, pero se había acercado a todos ellos. Incluso reveló la verdad sobre su paradero en los últimos 200 años. Solo a Amaterasu y Yasaka, aunque Kunoru era demasiado joven para saber de su viaje. 8 meses después, allí estaba él, saliendo con la bomba rubia que había intentado matarlo el primer día de su llegada aquí. La vida era una cosa muy divertida. Naruto dejó de apañárselas y observó, divertido, cómo Yasaka se quejaba antes de mirarlo con un adorable puchero. ¿Por qué paraste? Él sonrió. Así que puedo hacer esto.
Levantó la cabeza y la besó, apretándose los labios y moviéndose sensualmente con un ritmo que solo podría describirse como hipnótico. Yasaka gimió y Naruto aprovechó la oportunidad para deslizar su lengua en su boca, encontrando fácilmente la suya antes de que se involucraran ansiosamente en un intercambio de saliva. Por mucho que ambos disfrutaran del acto de Naruto acariciando las orejas y la cola de Yasaka, no les producía tanto placer como cuando los dos se besaban. Ese era un pasatiempo mucho más divertido para ellos, uno que amaban y en el que solían participar durante horas algunos días. De hecho, Kunou casi los había atrapado hacía unos días. Por suerte para ellos, no lo había hecho. Naruto dudaba que él o Yasaka pudieran explicar por qué ambos se estaban rozando los labios y las lenguas. Dejando que sus manos vagaran, su mano derecha encontró su lugar en la mitad de su espalda, mientras que la izquierda descendió aún más antes de finalmente llegar a su destino. Agarró su trasero increíblemente grueso, apretándolo con fuerza antes de darle un manotazo. Yasaka emitió un sonido de mmm, disfrutando de la sensación de sus manos sobre su cuerpo. Continuaron besándose como si el mundo estuviera a punto de terminar, las lenguas entrelazadas en un baile lento, mientras Yasaka acariciaba y ahuecaba el rostro de Naruto con profundo cuidado, levantando lentamente su cabeza mientras se sentaba derecha en su regazo para que pudieran reanudar su apasionado beso sin pausa. Sin darse cuenta, Naruto podría haber jurado que escuchó algo, pero finalmente lo ignoró, demasiado absorto en el beso abrasador en el que estaba encerrado con Yasaka como para importarle. Al final, la necesidad de oxígeno resultó ser demasiado grande para la pareja rubia, demasiado incluso para que su fisiología sobrenatural pudiera soportarla. Se separaron, con los pulmones ardiendo por el esfuerzo considerable mientras respiraban profundamente. Hilos de saliva conectan la boca de Naruto con la de Yasaka como los cables de un puente hundido. Una prueba innegable de la batalla de lenguas en la que había estado involucrado con la MILF caliente. De repente, Naruto notó un pequeño movimiento por el rabillo del ojo, miró y se quedó atónito brevemente antes de suspirar interiormente. Al notar hacia dónde se dirigía su mirada, Yasaka miró con curiosidad, un hilo de baba todavía milagrosamente conectado entre ella y su amante, y sintió que sus ojos se agrandaban en estado de shock. Allí, parada en la puerta con el desconcierto claramente reflejado en su rostro, estaba Kunou. Naruto suspiró una vez más. ¡Qué suerte tuvo! Capítulo 2. Fue incómodo y embarazoso. Pero a pesar de eso, ni los dos adultos ni el precioso niño de 8 años pudieron romper la tensión en la habitación. Es bastante comprensible, ya que no era un suceso cotidiano. En el caso de Kunou, normalmente ella nunca se topaba con la imagen de su madre besando a alguien que no fuera ella misma. Y especialmente no en los labios. Encontrar a su normalmente muy serena y elegante mamá besando a Naruto, a quien había llegado a amar mucho durante los 8 meses que había entrado en su vida, en los labios y haciendo cosas raras con sus lenguas. Naturalmente, esto planteó muchas preguntas a su mente joven y curiosa. En el caso de Yasaka y Naruto, fue más bien el shock de haber sido atrapados lo que los dejó atónitos y en silencio. Habiendo entrado en esta nueva etapa de su relación hace apenas 3 meses, ambos rubios mayores podían estar de acuerdo inequívocamente en que, si bien hasta ahora estaban saliendo felizmente, aún era demasiado pronto para anunciar su relación, ya que había muchas incertidumbres por delante. Especialmente por parte de Naruto. Y aunque el séptimo Hokage pondría cada gramo de su ser en asegurarse de que su relación funcionara, algo que le había dicho a Yasaka y naturalmente la había complacido muchísimo, todavía lo quería privado ya que había muchas complicaciones con las que necesitaba lidiar. Afrontar esas complicaciones requirió algo de tiempo. Bueno, esto estaba destinado a pasar, reconoció Naruto con una gota de sudor. El shinobi honestamente había perdido la cuenta de la cantidad de veces en este solo mes en que él y Yasaka casi habían sido atrapados por el pequeño bribón debido a besarse durante horas. Teniendo eso en cuenta, era natural que Kunou eventualmente se topara con ellos. Obviamente Yasaka no pensó lo contrario a juzgar por la forma en que había mirado a su hija con la mandíbula floja y los ojos muy abiertos. Aunque el mayor contribuyente a la teoría de Naruto fue que la zorra rubia aún no había abandonado su regazo, sus manos aún sostenían su rostro mientras el hilo de saliva que conectaba sus labios solo continuaba evolucionando hacia un arco más acentuado. Sí, realmente fue incómodo.
Salto temporal. 45 minutos después. Después de tomar una buena y larga ducha, volver a la sala de juegos, luego esperar y escuchar pacientemente mientras la rubia más joven de los tres bombardeaba a su hermosa madre con preguntas que hicieron que ambos se pusieran rojos, Naruto finalmente estaba en el lado receptor de la atención de Kunou. Curiosamente, a pesar de la seria conversación que estaba teniendo lugar, el trío estaba sentado en sillones que se rebelaban fuertemente contra la importancia de su discusión. Bueno, para ser más precisos, eran él y Yasaka quienes estaban acostados sentados en las bolsas de frijoles, mientras Kunou estaba sentada en el regazo de su madre. Hasta ahora, las preguntas principales a las respuestas que Kunou le había pedido a su mamá eran: ¿qué hacían con la lengua al besarse? ¿Qué sentían el uno por el otro? ¿Y cuánto tiempo llevaban besándose? Las respuestas que recibió ayudaron a saciar la mayor parte de su curiosidad. Pero todavía había una pregunta en la mente de Kunou, una muy importante, la más importante de hecho, que necesitaba preguntar y solo podía escucharla de la importante figura masculina en su vida. Tío Naruto, Intentar formular la pregunta le costó más de lo que esperaba. Naruto le dedicó a la Youkai una sonrisa reconfortante para aliviar su nerviosismo, bajándose del puff y arrodillándose para quedar a la altura de los ojos. Puedes preguntarme lo que quieras, Kunou. Responderé a todas tus preguntas. Armándose de valor, Kunou se acercó a él y se movió tímidamente antes de soltar: ¿puedes ser mi papá? A un lado, Yasaka se había quedado efectivamente en estado de shock, con los ojos abiertos por la sorpresa y demasiado aturdida para decir algo, solo capaz de escuchar la respuesta de su amante a la pregunta de su hija. En cuanto a Naruto, solo sus décadas de experiencia como padre de 3 hijos le permitieron mantenerse mayormente sereno mientras consideraba su pregunta. Sin embargo, tranquilo o no, no tuvo oportunidad de responder a su pregunta. Es que, siempre me cuidas y me consientes con regalos cuando estamos juntos, y también me regañas si hago algo peligroso, igual que mamá. Te comportas más como un papá que como un tío, lo sé por todos los libros que leí que muestran cómo es un papá, explicó Kunou con pasión. Además, leí en mis libros que los papás de la casa siempre se besan en los labios, y tú y mamá se dan el beso especial con lengua. Añadió con un ligero rubor antes de susurrar con dulzura. Y de verdad quiero que seas mi papá. Naruto no pudo evitar sentirse profundamente conmovido por sus sentimientos, y tardó unos segundos en formular una respuesta. Gracias, Kunou, por ser una chica tan hermosa y bondadosa. Le revolvió el cabello con cariño. Para responder a tu pregunta, aunque me encantaría ser tu papá, lamentablemente no puedo. No me he ganado ese derecho. Como era de esperar al no haber escuchado la respuesta deseada, Kunou hizo un puchero. ¿Es porque tú y mamá no están casados? Lo es, confirmó con dulzura. He llegado a querer a tu mamá, igual que a ti también, Kunou. Una sonrisa se dibujó en sus labios mientras Kunou se sonrojaba antes de sonreír radiantemente. Pero es porque los quiero a ambos que quiero tener cuidado. ¿Cuidadoso? Asintió. Tengo algunas complicaciones en casa que necesito resolver, y estas complicaciones pueden volverse muy complicadas y peligrosas si no las soluciono. Aunque ella entendió perfectamente su razonamiento, eso no significaba que su respuesta no la dejara abrumada. Con una sonrisa traviesa, Naruto abrazó a la sorprendida Kunou antes de incorporarse por completo, lanzándola hacia arriba antes de atraparla. Dicho esto, no significa que las dejaré solas, no, declaró con picardía a la Youkai, que ahora reía entre dientes. Las consentiré en cada oportunidad que tenga. Cualquiera que observara la escena podía apreciar fácilmente lo tierno y cariñoso que era Naruto con Kunou, y cuánto lo adoraba. Yasaka sin duda lo notó al sonreír ante la adorable vista al levantarse. La ayudó a tomar una decisión que sabía, sin lugar a dudas, que sería una de las mejores de su vida. Naruto, gritó, atrayendo la atención de él y de Kunou. Baja Kunou y ven conmigo. Confundido y curioso, el shinobi obedeció en silencio, dejando al niño, igualmente curioso y ahora completamente silencioso, en el suelo antes de acercarse a la sacerdotisa sintoísta. Sí, Yasaka. Me amas, afirmó con sinceridad, ignorando las mariposas que sentía en el estómago al reconocer sus propias palabras. Una ceja divertida se elevó hasta la línea del cabello de Naruto. Creo que te lo he dicho muchas veces, sí, te quiero mucho. Sin inmutarse por su diversión, Yasaka continuó. Y yo te quiero, mucho. De hecho, te quiero muchísimo. El séptimo Hokage sonrió antes de tomarle suavemente la palma y llevársela a los labios antes de besarle el dorso. Yo también te quiero mucho.
Bien. Entonces, como nos queremos tanto, esto es lo que va a pasar. Su voz se tornó autoritaria. Te arrodillarás y me pedirás matrimonio. Sorpresa era un término que ni siquiera alcanzaba a describir cómo se sentía. ¿Hablas en serio? ¿De verdad? Lo soy. Confirmó Yasaka con firmeza, mirándolo con una mirada expectante y esperanzada. Te amo, y tú me amas, y no hay otro hombre al que quiera como esposo excepto a ti. ¿Pero qué pasa con todos mis problemas? ¿El inframundo? ¿Grayfia? ¿El clan Fénix? Preguntó Naruto sin poder evitarlo. Yasaka levantó la mano y le acarició suavemente el rostro con una sonrisa cariñosa. Confío en que nos mantendrás a salvo. ¿Pero qué pasa si no puedo? Como con mí, incluso después de literalmente toda una vida, el diablo todavía estaba atormentado por la pérdida de sus primeros padres. Ella le acarició la mejilla para consolarlo. Sé que puedes. Ten fe en ti mismo como yo tengo fe en ti. Al verlo aún indeciso, Yasaka acercó la cabeza a su oído y recurrió a su arma más poderosa, su as bajo la manga. Kunoru estaría muy feliz si te casaras conmigo, susurró con picardía antes de apartar la cabeza. Naruto rió entre dientes. ¿Usando a tu hija como moneda de cambio? Cualquier cosa para que te cases conmigo. No tengo anillo, afirmó. Eso solo significa que tendrás que proponerme matrimonio de nuevo más tarde, respondió Yasaka simplemente. Naruto, gritó ansiosamente tras soportar un silencio terriblemente largo y una mirada vacía. Su ansiedad desapareció, reemplazada por una oleada de esperanza y felicidad cuando Naruto le tomó la mano y se arrodilló. Yasaka, te amo. ¿Te casarías conmigo? A pesar de haber sido quien lo presionó para que le propusiera matrimonio, Yasaka aún sentía el intenso escozor de las lágrimas, humedeciéndose en sus ojos antes de que comenzaran a rodar por su rostro. Sí, me casaré contigo. Levantándose, Naruto se tambaleó hacia atrás mientras en un momento de puro regocijo y alegría, Yasaka se lanzó hacia su pecho con la fuerza de un tren, con los brazos fuertemente envueltos alrededor de su abdomen antes de que sus labios buscaran los de él. La encontró a mitad de camino y de inmediato se enfrascaron en un beso apasionado, pero sabiendo acerca de su audiencia, se vieron obligados a interrumpirlo antes de poder dejarse llevar por la promesa no verbal de continuar más tarde mientras Kunou chillaba mientras corría hacia ellos. Naruto se rió con todo el corazón mientras que de tal madre, tal hija, Kunou también se abalanzó sobre él. Arrodillándose para poder tomarla en sus brazos, siguió otra risa, mucho más fuerte, mientras notaba la sonrisa más grande y feliz en el rostro de la niña de 8 años, mientras se ponía de pie nuevamente en toda su altura con ella en sus brazos. No es que se le pudiera culpar por divertirse, mientras Yasaka se reía alegremente mientras envolvía sus brazos alrededor de su hija y su prometido. Este fue sin duda uno de los mejores días de su vida. Entonces, ¿puedo llamarte papá?, preguntó Kunoru inocentemente mientras sonreía. Él sonrió. Me encantaría oír eso. ¿Cuándo se casarán mamá y tú?, preguntó emocionada. ¿Y puedo ser la niña de las flores? Nos casamos esta semana, declaró Yasaka con firmeza, abrazándolo con fuerza, para protegerlo. ¿Somos? Sus cejas se arquearon confundidas. En efecto. La expresión que le dirigió le transmitió a la perfección que no aceptaba un no por respuesta. Quiero que todas las mujeres del mundo sepan que eres mío. Enfatizó con fuerza, para su diversión. Naruto le dedicó una sonrisa traviesa. ¿Y si quiero un harén? Puedes conseguir una, pero yo sería la esposa número 1, por lo tanto, aún me pertenecerías. Él rió entre dientes ante su respuesta. No te preocupes, los harenes no me interesan tanto como a un hombre promedio, e incluso si decidiera tener uno por alguna razón, aunque lo dudo mucho, sería uno muy pequeño. Bien. Fue su respuesta. Bajando su mano hacia un destino específico, Naruto sonrió antes de realizar una determinada acción. Chilló Yasaka, ruborizada por completo antes de mirar con enojo y vergüenza a su sonriente prometido, quien le había pellizcado el trasero. La pobre Kunou, que estaba confundida sobre por qué su madre hacía ese sonido, no pudo cuestionarla ya que parecía aterradora con su mirada. Queriendo salvar a su nuevo papá de la ira de su mamá, Kunou les pidió atención. Tengo una idea. Dejando a un lado su enfado, Yasaka desvió la mirada hacia su hija, con una expresión curiosa en su rostro. ¿Qué te parece, cariño? Kunou sonrió emocionada mientras miraba a su madre con esperanza. ¿Podemos ir los tres al parque de diversiones, ya que ahora somos una familia completa? Rotundamente no. Replicó de inmediato. ¿Quieres que te observe mientras te subes a esas atracciones peligrosas que pueden hacerte daño? ¿Y si te pasa algo?
Estaré bien, mamá, declaró el Youkai más joven con terquedad. Por favor. No, dijo Yasaka con firmeza. Mirarme con esos ojos de cachorrito no me hará cambiar de opinión, jovencita. Haciendo pucheros, Kunou se volvió hacia la única persona que podía convertir su deseo en realidad. Ahora bien, a pesar de sus muchos años de experiencia como padre de 3 niños rebotosos, especialmente con Imawari, que era una completa niña de papá, Naruto de alguna manera cometió el error de mantener los ojos abiertos y fijarlos en el par de niños suplicantes. Eso fue un error. Inmediatamente, Kunou activó la técnica más terrible que un niño podría emplear en un adulto, una técnica que era innata en cada niño existente, y una que solo madres de voluntad fuerte como Yasaka podían soportar. El horroroso y aterrorizante jutsu de ojos de cachorro. Una muerte absoluta de un solo disparo para cualquier persona que no fuera una madre fuerte. Tras recibir todo el impacto del ataque, Naruto no pudo resistirse a Kunou y se vio obligado a volverse hacia la MILF Youkai con una mirada tímida. Supongo que no habrá ningún daño si estamos con ella todo el día. Como era de esperar, a Yasaka no le gustó que su prometido, su pareja, se pusiera del lado de su hija en un tema tan serio, así que era natural que lo aburriera con una mirada de fastidio. Se supone que debes estar de acuerdo conmigo. Se rió entre dientes. Bueno, tenemos que celebrar el compromiso y me gusta la idea de que los 3 pasemos el día juntos. Por favor, mamá. El Youkai Chibi vio esperanzado. Suspirando, Yasaka finalmente accedió. De acuerdo. Supuso que solo estaba siendo demasiado protectora. No es que ella fuera a cambiar eso, pero sí reconocía que a veces necesitaba relajarse un poco. Afortunadamente ahora tenía un hombre confiable en Naruto para cuidarlos y ocuparse de ellos. ¿Sí? Exclamó Kunou. Iré a prepararme enseguida. Sonriendo debido a lo contagiosa que era su actitud, Naruto la bajó y apenas pudo reprimir una risa mientras, fiel a su palabra, la niña de 8 años salió corriendo de la habitación para gran desaprobación de su madre. ¿Y si tropezaba y se lastimaba? Eso fue lo que pensó la madre, que volvió a suspirar ante las travesuras de su hija. Peor aún, iban a un parque de diversiones. Yasaka no notó ningún movimiento mientras se preocupaba por el peligro de llevar a su hija a un parque de diversiones. Dejó escapar un suspiro de alivio mientras su amante le tomaba el rostro entre las manos. Naruto se secó las lágrimas de antes con los pulgares, le dedicó una sonrisa y se sintió complacido al ver que ella le devolvía la sonrisa. Tienes fe en mí, ¿verdad? No te preocupes, los protegeré pase lo que pase. Soltó las manos y la abrazó. Ella lo besó en el pecho antes de apoyar la cabeza en él, rodeándolo con sus brazos, buscando la calidez y la fuerza que él poseía a raudales. Sé que lo harás, respondió Yasaka con suavidad. Lo siento, estoy siendo muy indecisa y tonta, ¿verdad? Hablo de cómo confío en ti para que nos mantengas a salvo mientras tengo miedo de llevar a Kunou a un simple parque de atracciones. Estás siendo una madre excelente, la corrigió con suavidad. Mi primera esposa, Hinata, era exactamente igual, a pesar de que yo era el Hokage y era considerado el shinobi más fuerte de la historia. Se preocupaba todos los días por nada cuando se trataba de nuestros hijos. Le acarició el pelo, agradecido de que le diera tiempo para ordenar las palabras. Las mejores madres son las que podrían tener la mejor defensa del mundo preparada para sus hijos, pero aún así se preocupan por su bienestar. Les da miedo hasta el aire cuando se trata de ellos. Me siento tonto, admitió Yasaka. Naruto le besó la cabeza. No lo eres. Echó la cabeza hacia atrás para que él pudiera ver lo seria que estaba. ¿Puedes poner tu marca de teletransportación en Kunou? Sus ojos eran prácticamente complacientes. ¿El Iraisin? Parpadeó. ¿Seguro? Sé que estoy siendo súper sobreprotector, pero no puedo evitarlo. Al menos así, si algo le pasa, como que la secuestren, podrás teletransportarte directamente y protegerla. No nos iremos sin antes dejarle una marca, aceptó, provocando una sonrisa de alivio en la MILF Youkai. Ella le dio un beso en los labios. Gracias, y ya que estás, siéntete libre de ponerme uno, así no tendrás que preocuparte por no poder protegernos. Naruto sonrió con cariño. ¿Quién soy yo para rechazar a la diosa de mi corazón? Su declaración hizo que las mejillas de Yasaka se tornaran rosadas, pero a pesar de lo vergonzosas que fueron sus palabras, no se podía negar en lo más profundo de su alma que sintió una ola titánica de felicidad inundarla debido a sus palabras.
Al verlo sonreír ante su reacción, una llamarada de competitividad surgió desde dentro de la sacerdotisa sintoísta que no estaba dispuesta a dejar que él tomara la delantera cada vez que se enfrascaban en bromas coquetas. Movió una mano desde su espalda hasta su rostro, acariciando suavemente y trazando las líneas de su mandíbula y pómulos de tal manera que no pudo evitar quedar aturdido. Tal era su experiencia, que Naruto, o cualquiera que estuviera en su lugar, podría fácilmente convencerse de que Yasaka era el concepto de seducción en forma física. La verdad era que el shinobi ya estaba convencido de eso. Considerando que Yasaka poseía el tipo de belleza que podría hacer que incluso personas como Afrodita y Freya se pusieran verdes de envidia, era razonable que pensara eso. Decir que su rostro era impresionante no hacía justicia a la reputación de su estética. El hecho era que Yasaka era absolutamente hermosa, tenía un rostro que podía cautivar incluso a las diosas cuyo dominio se centraba en el amor y la lujuria. Era evidente que si podía seducir a las diosas del amor, y sin duda lo hacía, tan solo con su rostro, nadie estaba exento de sus encantos. Su tez era cremosa y perfecta, libre de imperfecciones. Ayudó a llamar la atención sobre las características de su rostro. Con labios llenos y húmedos que todo hombre y casi toda mujer sentían la tentación de chupar y besar, una pequeña nariz de botón que se arrugaba tiernamente cuando estaba molesta, un par de ojos almendrados que eran de un hermoso color oro fundido, y pestañas y cejas que parecían regios en su extravagante perfección. Bueno, cualquiera que haya tenido el placer de encontrarse con Yasaka podría entender por qué Freya y Afrodita consideraban a la sacerdotisa sintoísta como su rival. Sin hablar menos de su cuerpo, que era tan maternal como pecador. Yasaka poseía un cuerpo que era la definición de lascivo, con un par de pechos enormes y bien formados que colgaban de su etéreo pecho blanco, una cintura ágil que se curvaba en caderas escandalosamente anchas, un trasero ridículamente enorme que se movía como gelatina y un par de muslos gruesos y carnosos que se encogían en exquisitas pantorrillas. Era un cuerpo erótico, un cuerpo que podría hacer babear incluso a las súcubos de más alto nivel. Considerándola en su conjunto, tanto el rostro como lo que había debajo, casi no existía ningún individuo en el mundo que estuviera en desacuerdo con la idea de que Yasaka era la personificación de la seducción. Naruto se sintió atraído suavemente pero agonizantemente lento hacia ella, su mirada fija en un par de labios rosados tentadoramente carnosos que se fruncieron y lo llevaron a suponer que sería el destinatario de un beso apasionado. Sus propios labios se fruncieron en respuesta, mientras la distancia entre ellos se disolvía rápidamente. Muy pronto, sintió su aliento caliente en su rostro y justo cuando intentaba besar, desafortunadamente fue objeto de burlas cuando Yasaka apartó su boca de la suya y la acercó a su oreja. Susurró con un tono sensual. Si soy la diosa de tu corazón, ¿no significa que debes adorarme? Es comprensible que temblara. Encantada fue una manera de describir la reacción de la complacida y curvilínea MILF que rió tímidamente antes de alejarse para que Naruto pudiera contemplar su rostro. Sentía que podría pasar la eternidad concentrado solo en ese acto. Definitivamente no sería la peor manera de pasar su vida. Yasaka pareció leerle el pensamiento al dedicarle una sonrisa erótica. Cuando terminemos de pasar el día con Kunou y regresemos, espero que me adores con la lengua y las manos. Ahora seducción personificada o no, Naruto no se permitiría estar a sus caprichos así como así, él era capaz de resistir sus atractivos, sin importar cuán fuertes fueran, cortesía de su experiencia con su primera esposa Hinata, quien también estaba muy arriba en el escalón superior de belleza y erotismo del que la mayoría de las diosas soñaban con ser parte. Como tal, él no estaba completamente aturdido por su lasciva sugerencia. No, en lugar de eso, le iba a dejar perfectamente claro a su nueva prometida quién era el jefe. Él deslizó una mano hasta su espalda baja y sin previo aviso, la atrajo con fuerza hacia él, disfrutando el sonido de otro eep. Cuando Yasaka se estrelló contra su cuerpo, Naruto sonrió. Aunque sin duda lo haré, déjame decirte lo que también planeo hacer. Acercó la boca a su oído y susurró. Pasaron muchos segundos antes de que el rostro de Yasaka comenzara a tornarse rosado, luego completamente carmesí. Hasta mi trasero. Ella jadeó ante su lasciva sugerencia, y sus manos volaron de inmediato para proteger su entrada trasera, sorprendida por el evento que Naruto tenía en mente, pero también ansiosa por intentarlo. Hasta tu trasero. Confirmó en voz alta, provocando que la MILF rubia gimiera de excitación. Era vergonzoso admitirlo, pero estaba rebosante de anticipación. Al ver su reacción, Naruto rió levemente. Creo que necesitamos cambiarnos. Kunou se enfadará si decidimos no ir. Y sí. Yasaka tartamudeó para su diversión. No hace falta decir que ganó esta ronda por sus bromas coquetas. Fin.